Bueno, colega, punto número 4. ¿Por qué fallan los compresores? Análisis de casos. Vamos a analizar algunos casos puntuales de ejecución incorrecta de procedimientos de servicio. ¿Ya? Última parte y final de nuestro curso, compresores de refrigeración comercial. Así que continuamos. ¿Por qué fallan los compresores, colega? Miren, por experiencia les digo que de 10 compresores, si pudiéramos partir un compresor, el 99,5% son por mala instalación. Por mala instalación es, a ver, son máquinas fabricadas, son máquinas mecánicas fabricadas por otras máquinas, por seres humanos. ¿Existe la posibilidad de falla? Sí, pero muy remota, es mínima. La experiencia me dice que un porcentaje por sobre el 95, 97%, 99%, muy alto, son por producto de una instalación incorrecta. Un porcentaje significativo, colega, de las fallas podría ser evitado ejecutando los procedimientos de servicio correctos, ¿ya? Diversos orígenes que van desde contaminación hasta conexión eléctrica deficiente, obstrucciones de tubería, todo es evitable. Cuando falla un compresor es necesario, ¿ya? Cuando falla un compresor es necesario determinar el origen de la falla, medir. Si un compresor falla y uno dice, oye, ¿sabes qué? Porque bajó el voltaje, pero ¿cuánto bajó el voltaje? Mídelo. Hay 100, 115, 120, no me digas 218, porque eso no va a generar una falla. Hay que medir tensión, corriente, presión, para poder tener las magnitudes de funcionamiento y poder lograr interpretar qué es lo que está ocurriendo. Cuando yo realizo una reparación es necesario realizar el registro de esas magnitudes. Yo no me puedo ir nuevamente de un cliente sin saber cuál fue la corriente de ese compresor, sin saber, colega, cuánto refrigerante cargué. Por eso la carga de refrigerante por peso. Si no aparece el peso especificado en ninguna parte, igual voy a pesar el refrigerante porque yo debo saber cuánto refrigerante estoy cargando. ¿Ya? Y no disponer de las herramientas adecuadas también es una situación que a veces es solamente por no querer, por priorizar. Yo no quiero ser invasivo ya en las personas, pero he visto personas que con un celular que cuesta, no sé, 100, decir que no tienen 20 para comprarse un instrumento que mida capacitores. Entonces, por favor, es un tema de prioridades. Quieres hacer bien tu trabajo, quiero medir el capacitor, quiero diagnosticar bien, pero no me digas que no tengo dinero, es un tema de prioridades. Para eso yo lo que hago es recomendarte tener, ¿cierto?, los instrumentos que corresponden para poder realizar tu trabajo. Entiende que una garantía que des, solo una, va a ser mucho más caro que haberte comprado 5 compresores. O sea, una garantía, perdón, va a ser mucho más caro que haber comprado, no sé, 2 instrumentos, 4 instrumentos para medir capacitores. Suponte ese compresor que les mostré con relé voltimétrico vale 200 y tantos mil pesos. En ir, sacarlo, filtro, refrigerante, toda esa garantía, colega, fácilmente cuesta 400.000 pesos. Con 400.000 pesos me puedo comprar 6 instrumentos que miden capacitores. ¿Ya? Amperímetro de tenaza unit que mide capacitancia. No, entonces no tiene sentido, ¿se fijan? ¿Por qué fallan los compresores? Bueno, contaminación. Contaminación producto de procedimientos de servicio incorrecto. ¿Cuáles son los grandes grupos que tenemos nosotros de contaminantes? Agua, gases no condensables y sólidos. Son los 4 principales grupos. Agua. Genera el agua principalmente, ¿ya? Acidez, porque ¿cierto?, produce acidez en el aceite y posteriormente ese aceite provoca un daño eléctrico porque degrada el barniz del devanado del motor. El cobreado es un efecto de dilución de cobre y a través de un efecto electrogalvánico el cobre se adhiere a las partes metálicas, generando incluso la disminución significativa de canales de lubricación.
y completando tolerancias internas. Obstrucción, porque todo va a depender de qué cantidad de contaminante internamente tenga el equipo. Para que un equipo se obstruya, principalmente se va a obstruir el tubo capilar, debe haber incluso agua en estado líquido. Creo que la humedad no es suficiente. La humedad entendiendo el vapor de agua que está mezclado con el aire atmosférico, ¿ya? Las consecuencias son desastrosas, donde ninguna es favorable. Falta de lubricación, pérdida de rendimiento, trabamiento, atascamiento mecánico, quema del motor, degradación del aceite. El vacío correcto, con una bomba de vacío, no con otro compresor, con una bomba de vacío. El uso apropiado de los filtros secadores. Cada vez que nosotros abrimos el circuito de refrigeración, debemos sustituir el filtro secador. Y si vamos a sustituir el compresor, entendiendo que utiliza aceite poliéster por utilizar un refrigerante hidrofluorocarbono, un HFC, debemos entender que este aceite es altamente higroscópico, por lo cual va a absorber rápidamente humedad. El compresor debe ser abierto lo abro y lo cambio. No lo abro, lo dejo ahí, me voy a almorzar, vuelvo mañana, etc. Debo minimizar ya la posibilidad de que ese compresor absorba humedad. Y evidentemente eliminar fugas en el procedimiento. Tenemos que acostumbrarnos a presurizar. Hay equipos que, como en 134A, mantención de productos congelados, la presión de baja es negativa. Por lo cual, si hay una fisura, va a entrar aire, y aire, gas no condensable, humedad. Mucho ojo, todos los equipos que utilizan R600A para mantener un producto congelado, ya sea un refrigerador doméstico, trabajan a presiones negativas. Entonces, mucho ojo con el R600A y el tema de eliminar fuga. Siempre es recomendable hacer un esfuerzo por tener un cilindro de nitrógeno, que además es importante destacar que el nitrógeno es el único gas desde el punto de vista técnico, es inerte, ¿ya? Alcanza valores de presión lo suficientemente altos para poder presurizar, inerte, valores de presión, y además ya no genera una contaminación, no contiene humedad como el aire comprimido. Y desde el punto de vista económico es más económico que el refrigerante o con cualquier otro gas, ¿ya? Por eso, desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico, el nitrógeno. No refrigerante, no aire comprimido, no oxígeno, ¿ya? Ningún otro gas, solo nitrógeno. En teoría podría ser CO2 seco, etcétera, pero no, nitrógeno es lo adecuado porque además desde el punto de vista económico es mucho más accesible que otros gases, ¿ya? Entonces, utilizando el nitrógeno, sustituimos compresores, utilizo nitrógeno para generar flujo interno de soldadura en los puntos que se pueda, lo utilizo para presurizar, búsqueda de fuga. El nitrógeno va a ser un buen aliado de las buenas prácticas. Gases no condensables. A ver, el aire atmosférico está compuesto por aire seco y humedad, agua. El aire seco, a su vez, está compuesto por nitrógeno y oxígeno principalmente. ¿Qué es lo que produce un equipo que está contaminado con gases no condensables? Con aire, que principalmente va a ser nitrógeno, o incluso el mismo nitrógeno utilizado para un procedimiento de servicio de presurización, como por ejemplo algunos equipos comerciales que traen unas válvulas uniflujo y puede quedar atrapado el nitrógeno ahí cuando yo hago vacío. Hay que tener mucho ojo con eso, una inspección visual, un análisis del circuito frigorífico, siempre es útil para poder, ¿cierto?, entender qué es lo que estoy haciendo y no ocurran estos errores. El nitrógeno lo que va a hacer es ocupar volumen interno de los intercambiadores de calor y principalmente se acumula en el sector de alta presión. Entonces, al generar burbujas internas, utilizando volumen porque el nitrógeno no se condensa, de ahí viene el nombre gases no condensables, va a incrementar, va a ser como reducir de tamaño el condensador, va a incrementar significativamente la presión de condensación, la corriente y la temperatura de descarga.
Y fíjense que al aumentar la temperatura de descarga, si este gas no condensable es originado por aire, el aire tiene humedad. La humedad reacciona con el aceite a altas temperaturas, internamente del compresor, materiales catalizadores que promueven las reacciones químicas, se genera ácido y el ácido a la más alta temperatura es más corrosivo, por lo cual se genera un daño más rápido del compresor. ¿Qué puede generar? Bueno, desgaste de las piezas móviles, pérdida de rendimiento. Colega, como aumenta la presión, aumenta también la temperatura de descarga. Posiblemente, ¿ya? El compresor puede, el aceite internamente en el punto más caliente, de más alta temperatura, que corresponde a la lámina de descarga del compresor, podría comenzar a carbonizarse. Incluso pasaba mucho más con aceite mineral. Y ya estudiamos cómo el trabajo del compresor, el movimiento de refrigerante está basado en la apertura y cierre de válvula y en el sello de esto. De hecho, Dariana ahí nos preguntó sobre el retroceso de refrigerante, etc. Y evidentemente que si las válvulas no están bien asentadas, no va a haber una hermeticidad en el cilindro, en el proceso de compresión, y eso va a llevar o va a determinar posteriormente una disminución de rendimiento mecánico del compresor. Falla de lubricación, carbonización del aceite, medidas preventivas, vacío. Fíjense que es fácil. Eliminamos humedad, eliminamos gases no condensables, haciendo vacío, eliminamos fuga, presurizando con nitrógeno. Colega, todas las fotos que ustedes van a ver acá son tomadas directamente, yo las tomé, no las bajé de internet, nada, yo las tomé ya en el análisis de falla de compresores. O sea, yo honestamente no entiendo cómo este compresor llegó a esto. O sea, porque aquí había un lodo, una situación muy difícil de explicar. Evidentemente, este compresor, todos estos compresores llegaron en garantía, que el cliente solicitaba garantía. Es observable óxido dentro, es observable también un lodo adherido al plato de válvula. Este compresor no tiene garantía. Aquí es, ¿cierto? Es presumible que el compresor que se dañó, ¿ya? El compresor que se dañó, generó una alta contaminación. No se limpió, ya no se limpió internamente el equipo. No se limpió internamente el equipo porque hay que limpiarlo cuando se quema un compresor. Por ejemplo, cuando un compresor se daña a esta magnitud, si yo no limpio internamente el equipo, si no limpio internamente el equipo con R141B o su sustituto, pues R141B es un refrigerante que daña la capa de ozono y ya está prohibida su importación, ¿ya? Voy a dañar rápidamente el compresor nuevo. Entonces, uno, no limpiaron internamente. Dos, entró agua, posiblemente por la tubería, ¿ya? De descarga que va sumergida en la bandeja de drenaje de algunos equipos comerciales. En ese punto se genera una corrosión. Entonces, hacen vacío, pero previamente no presurizaron para saber que hay fuga. Y al hacer vacío y al haber una fisura en la tubería de descarga que está sumergida en la bandeja de drenaje, y evidente esa bandeja de drenaje poder tener agua o trazas de agua, no sé en qué nivel, el agua ingresa dentro del equipo. O sea, para mí es como la única posibilidad de poder llegar a esta condición del compresor. Duró, según el técnico que lo instaló, el colega, le duró 24 horas. Tampoco es algo que pueda asegurar porque puede salir de la tienda y vuelve a garantía a los 5 días, puede haber durado 3 días, pero instalado un día. No hay, yo solamente voy a poner acá, ¿cierto?, el tiempo que me dijeron que había durado. No se los puedo asegurar eso porque yo no estaba ahí. Solamente les puedo asegurar esto porque esto yo lo abrí. Agua, colega, agua. Y esto pasó efectivamente, ¿no?, efectivamente porque había una fisura en la tubería de la línea de descarga. Entró agua. Y lo que ocurrió acá es que en el borne de conexión del compresor, donde va el relé amperimétrico, eso reventó. Crack. ¿Por qué? Porque internamente se generó un cortocircuito por el agua. Entonces, ¿cuál era la solicitud de garantía? Que se había dañado el terminal eléctrico. Pero al abrirlo, nos encontramos entonces que había agua. O sea, no humedad, no vapor de agua, había
agua en estado líquido dentro del cárter y eso había generado un cortocircuito interno. ¿Por qué? Porque no presurizaron y en la línea de descarga que estaba sumergida dentro de la bandeja de drenaje ingresó agua dentro del equipo por diferencias de presión. Y aquí podemos observar la contaminación. O sea, esta es una continuidad del otro, totalmente oxidado. Entonces, no sé si en 24 horas se logra eso, pero lo que me comentaron a mí, como les dije anteriormente, o sea, puede haber sido 2 días. No sé, en realidad, al no estar ahí no les puedo asegurar nada. Solamente les aseguro que esto estaba contaminado con agua en estado líquido y eso generó un cortocircuito interno. Esto ya, pero en un compresor de mayor tamaño, es cobreamiento. Se fijan que se adhiere a las piezas metálicas el cobre a través de un efecto electrogalvánico, ¿ya? Y quedan como pintadas de cobre. Y eso disminuye la tolerancia, en este caso pistón cilindro, pero eso es derivado de la agua, humedad. Cuando queda aire atmosférico, hay aire atmosférico más nitrógeno, oxígeno, más agua. El aceite poliéster, ¿ya? Es casi transparente y podemos observar aquí que está amarillo, con un olor, ¿cierto? Particular de aceite ácido y además, si uno evalúa con una prueba de acidez este aceite, va a tornar aceite ácido. ¿Y esto por qué? Porque no se realizó vacío. O sea, hay una consecuencia que es el ingreso de agua en estado líquido, producto de una fisura en las tuberías, o definitivamente no hacer vacío, cargar, queda con humedad interna y que genera este tipo de acidez. Se fijan, el aceite está amarillo. Hay sedimentos, pero también quiero ser objetivo con esto. Los sedimentos pueden ser producto de la esmerina angular que cortamos el compresor para verificar. ¿Cómo pudimos nosotros deducir esto? Que quedó aire y humedad, ¿ya? Este es el plato de válvulas del compresor. Y el plato de válvula hay aceite carbonizado y está decolorado, lo cual es evidente muy altas temperaturas de descarga. Entonces ahí uno dice, hey, genial. Entonces, esto no es nitrógeno, ¿ya? Germán, ¿por qué no podría ser nitrógeno? Porque el nitrógeno va a generar altas temperaturas de descarga, pero no la acidez en el aceite, porque no tiene humedad, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, si está decolorado el plato de válvula, ¿ya? Acá no sé si se alcanza a observar ahí, está carbonizado el aceite, hay evidencia clara de altas temperaturas, y además el aceite está ácido, es porque no se hizo vacío, entonces quedó agua más gases no condensables. ¿Cómo se soluciona eso? Evidentemente que a través de vacío, presurización vacío, no, nada más que eso. Retorno de refrigerante líquido, la verdad que ya uno podría aquí ajuste incorrecto, sobrecalentamiento, etcétera. Efectivamente, estos son ya todas las causas de un retorno de refrigerante líquido al compresor, pero en el contexto de refrigeración comercial, equipos con capilar, terminados principalmente en fábrica, en donde aparece la carga de refrigerante, la clave es cargar por peso. Si yo no tengo de dónde evaluar el peso, de dónde sacar esa información, ya alguien borró todo, igual voy a usar la balanza para saber cuánto estoy cargando. Una sobrecarga de refrigerante va a generar un retorno de refrigerante en estado líquido al compresor y con eso llegar a diluir el aceite, ¿ya? Llegar a diluir el aceite, o que el refrigerante entre a la cámara de compresión y se genere un golpe hidráulico, ¿ya? Por eso debemos cuantificar la cantidad de refrigerante que ingresamos. Falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento genera altas presiones y temperaturas de descarga, el condensador sucio, retorno de refrigerante líquido, una carga de refrigerante correcta, pero un evaporador sucio, un evaporador bloqueado, ventiladores dañados, va a generar un retorno de refrigerante líquido. Cortocircuito, conectores eléctricos que están sueltos generan cierto calor, altas temperaturas, carbonización, contacto falso, variación de tensión en el suministro del controlador, del compresor, falla. Costos derivados, altos costos derivados, producto del tiempo muerto.
pérdida del producto, más se genera una falla aleatoria, hay merma y una cantidad de producto adecuado. Pérdida, ¿cierto?, de actuales y futuros clientes si me contratan por mantenimiento y yo no lo termino haciendo de manera eficiente y de manera consciente. Eso gana relevancia. Además, si nos recordamos nosotros al principio, pudimos observar que en la tabla de potencia térmica, cuando subía la temperatura de condensación, la potencia térmica disminuía y aumentaba la corriente, potencia eléctrica, y eso después termina en un consumo energético mayor. Por lo cual, condensadores sucios, menor potencia térmica, mayor consumo eléctrico, mayor intensidad de corriente, mayor energía, costo energético, kilowatts hora, aumenta la temperatura de cámara, del mueble, posible merma, es todo, ¿cierto? Son problemas derivados únicamente, por ejemplo, del daño del compresor, de la suciedad del condensador. Estaba pensando que estas mismas situaciones se pueden generar, ya ahora que estamos en verano de alta temperatura, a mí me han llamado a veces, oye Germán, ¿sabes qué no hay que hacer acá? Tengo problemas con bicicooler en un almacén, que la temperatura ambiente está muy alta. Yo le digo al cliente que la temperatura ambiente está muy alta, ¿ya? Yo digo, ¿y en cuánto está la temperatura ambiente muy alta? No, está alta. Ya, pero ¿cuánto? ¿500 grados? ¿400? ¿300? No, pues no tan alta. Ya, pero ¿cuánto? No, como 32. Ya, pero ¿con qué lo mediste? ¿Con qué termómetro? No, no medí. Midan, colega, si usted, un cliente en un almacén, tiene varios bicicoolers. Primero, mantenimiento. Perdón. Tiene que estar en mantenimiento ejecutado. Ventiladores funcionando. Todo. Temperatura ambiente elevada. Voy y le muestro a mi cliente. Le digo, mira, supongamos que este termómetro. Hay 42 grados acá. Si tú no pones extracción, ¿ya?, de aire, no hay renovación de aire, tu equipo jamás van a funcionar bien. Porque hasta altas temperaturas debemos nosotros añadir también, ¿ya?, que, por ejemplo, en el caso de los almacenes, las bebidas transitan en un camión a altas temperaturas. Como hay una rotación muy alta de bebidas, por ejemplo, y enfriar agua es muy costoso, es lento, más si está en un depósito de plástico, como son las bebidas, ¿ya? Y entonces, generalmente, bueno, hay de vidrio también, generalmente, entonces, el cliente, ¿qué es lo que va a querer? Que guarden las bebidas, que llegan del camión y a las 2 horas estar vendiendo bebida helada, y eso es imposible. Entonces vamos a tener alta temperatura ambiente, condensadores sucios y una sobrecarga térmica en los equipos, producto de, ¿cierto?, la alta rotación de productos. Si tú lo tienes que explicar al cliente de esa forma, está hecho el mantenimiento, pero sabes que las bebidas se demoran de un día para otro, recién están frías, pero claro que sí, no pueden estar frías en 1 hora, en 2 horas, porque el equipo no está desarrollado para generar un enfriamiento de tantos litros de bebida, que es a la larga de agua, en 2 horas. Entonces, cuando les pregunte qué temperatura ambiente hay, oye, lleven un termómetro y se mira al cliente, tú tienes 38 grados, 40 grados de temperatura ambiente, el camión te trae bebida a alta temperatura, a esta temperatura los equipos están funcionando de forma incorrecta y estás gastando más energía. No me llames todos los días porque el equipo está funcionando bien, solamente que las condiciones de funcionamiento no son las adecuadas. Pero si ustedes van, no, usted imagínense el cliente y digo, no, colega, caballero, lo que pasa es que hace calor aquí, por eso no funciona. ¿Qué respuesta es esa? ¿Ya? O sea, usted antes del mantenimiento miden corriente, por ejemplo, después del mantenimiento corriente, y ven, sí, el mantenimiento que ejecutaron ustedes está manifestándose en algo ya favorable a las condiciones de funcionamiento del equipo y el consumo energético. Entonces, ¿qué es lo que les quiero transmitir yo? Midan instrumento, termómetro, temperatura, presión, manómetro, corriente, amperímetro tenaza, tensión, el mismo amperímetro tenaza trae para medir tensión, capacitancia para los capacitores, medir, colegas, medir. Conexión eléctrica deficiente, no identificamos bien las bobinas, medir, anotar, analizar, utilizar referencias. Una conexión eléctrica, más aún
que es más fácil de equivocarse en los compresores más caros, que son los que utilizan relevo altimétrico, capacitor de arranque y capacitor permanente, ¿ya? Eso va a resultar en una garantía de un costo mucho más alto. A diferencia de los compresores más pequeños, que no significa que sean muy baratos, sino que es más difícil equivocarse porque los componentes van directamente sobre los bornes de conexión y no hay forma de instalarlos de manera incorrecta físicamente, porque el relé amperimétrico no cabe, no puede, no caben los conectores en otra posición que no sea la posición correcta. Sin embargo, en los equipos con relevo altimétrico yo tengo que conectar cables y ahí es mucho más fácil. Lo he visto un montón de veces cómo fallan esos compresores por identificar, por ejemplo, las bobinas de forma incorrecta, por no conectar los capacitores de forma adecuada. Yo ahí les dejé entonces toda la información para que lo puedan hacer en el caso de que lo necesiten de forma adecuada. Pesar el refrigerante. Pesar el refrigerante. Yo esto lo vi. Resulta que este colega lo que hizo, no le funcionaba el compresor. No le funcionaba el compresor, no le funcionaba el compresor. Entonces resulta que se le iba vacío. Se le va vacío, se le va vacío. Perfecto. ¿Cuánto refrigerante cargaste? No, no, pero ¿cuánto? No, es que cargué, por, que me compré este de aquí. No, pero ¿cuánto cargaste? No sé. No pesó el refrigerante. Colega, ¿revisaste que el filtro secador no estuviese obstruido? Sí, lo revisé. ¿Cómo lo revisaste? No, es que nunca queda obstruido. Ya, pero ¿lo sacaste? ¿Lo revisaste? No, sácalo. ¿Está obstruido? No. Perfecto. ¿Hay otra obstrucción? No. Y fui a ver yo el compresor, ya que está instalado, y esta soldadura, el colega hizo algo bien, que sustituyó la tubería que va a sumergir en la bandeja de drenaje. ¿Ya? Perfecto. Pero le quedó esta soldadura obstruida. Entonces él cargaba, se iba vacío, cargaba. Y como no tenía o no usaba una balanza, no sabía cuánto cargaba, pero perdón que te llame la atención, colega, si estás cargando un bicicúter y vaya en 1 kilo. O sea, yo sé que quizás si están comenzando no sea tan fácil, pero después por lo menos que te llame la atención. O sea, ¿por qué llevo 1 kilo y se sigue yendo a vacío? ¡Ey! Puedo tener una obstrucción. Y siempre que cambien un compresor, como les comenté anteriormente, evalúen la posibilidad de dejar una toma para la presión de descarga, que les va a servir mucho. Si él hubiese dejado algo para medir la presión de descarga, se hubiese dado cuenta que la tubería de descarga estaba obstruida, ¿ya? Porque cargaba, se iba vacío, porque no había paso, incluso esto es más desde el punto de vista potencial riesgo del compresor, más peligroso, más riesgoso para dañar el compresor que si esta obstrucción haya estado en el filtro secador, por ejemplo, ha salido el filtro secador en el capilar, puesto que no tengo el volumen del condensador para poder contrarrestar ese aumento de presión. ¿Ya? Entonces, por favor, pesen. Y si tienen la oportunidad, pongan algo para medir presión de descarga. Y que les llame la atención de lo que están haciendo. No es, pues estoy cargando, no sé lo que estoy haciendo, o sea, estoy despreocupado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, nuevamente, dañan un compresor y los costos asociados con ese compresor van a ser garantías muy altas, ¿ya? Muy altas. Aquí cualquier compresor ya cuesta más de 130, 140 mil pesos, más la mano de obra, el traslado, lo que dejaron de atender, lo que dejaron de ganar, no está... ¿Cierto? Nunca han estado los tiempos para una garantía y hay que tratar de eliminar esa posibilidad con procedimientos de servicio adecuados, que dentro de eso está, como pueden observar ustedes, la mayoría de los casos se hizo ¿por qué? De los casos que hemos analizado de falla. No vacío, no presurizaron, no midieron, no pesaron. Punto. O sea, punto. Es eso. Procedimientos de servicio, ¿cierto? Correctos. Mis colegas, no sé si alguien tiene alguna duda. Germán, Comentario. en un caso práctico que debe ser muy frecuente, Dígame.
si hay una fuga, perdón, si hay una fuga, hay una fisura en un punto X del circuito, y el equipo está funcionando, entonces es totalmente probable de que se haya contaminado el aceite por, por la succión. Depende si la fuga si la fuga, ¿cierto? Te genera una presión negativa. Sí, claro, en el caso de que sea una negativa en la succión. Sí, claro. Obviamente, entonces en ese caso no basta con corregir, sino que hay que sustituir el aceite. Exactamente. Sí. No es una reparación. Desmonta el compresor, vacía el aceite, ¿cierto? Va a tener que cambiar filtro secador. Como ya sacaste el compresor y sacaste el filtro secador, incluso puedes limpiarlo, ya limpiar el circuito internamente y sustituye el aceite del compresor, porque la verdad no vamos a saber nunca hasta el momento de sacar el aceite del compresor cuál es el estado del aceite. Exacto. No vamos a saber nunca hasta que lo evaluemos. Entonces, y la única forma de eso es desmontando el compresor y sacarlo mecánicamente, volteándolo con mucho cuidado para que no se desmonte de los soportes de resorte o cualquier tipo de soporte que tenga. Yeah. Es muy riesgoso asumir de que no se contaminó. O sea, se va a contaminar, lo que no podemos, o sea, de que se va a contaminar, se va a contaminar. No hay forma de que no se contamine. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar funcionando? Ese es otro tema. Claro. O sea, puede ser que la contaminación sea lo suficientemente alta para que te falle en una semana, o no sea tan alta y va a fallar en un año, y a lo mejor al año uno va a decir que lo que generó el problema no era la contaminación, por ejemplo. Claro. O sea, cómo se manifiesta esa contaminación, eso es difícil de predecir, pero de que se contaminó, se contaminó. Ya. ¿Alguna otra duda, colegas? Yo. ¿Cuánto uno tiene que cargarle con el nitrógeno para revisar fugas? ¿Cuánta presión en los equipos de refrigeración? Claro, mira, si es un equipo en donde tenga evaporador de cobre, ya, condensador de cobre, considerando que el R134A trabaja en el sector de alta con 155, 160 PSI como máximo, ¿ya? 180, 200 PSI es más que suficiente. ¿Por qué te digo considerando evaporador de cobre? Porque va a tener que cargar el nitrógeno por el punto, ¿cierto?, de servicio del compresor, y el sector de baja va a quedar expuesto a la presión completa. O sea, va a presurizar todo el equipo a 180 PSI, 200 PSI. ¿Ya? Si el evaporador es de aluminio, más de 70, 80 PSI, ya no es recomendable porque el aluminio se puede deformar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Separar y presurizar el condensador y el evaporador de manera separada. Ok. ¿Y para hacer esa limpieza, con qué se hace? Actualmente todavía queda dando vuelta por ahí R141B. O ya están llegando algunos sustitutos del R141B, que a la larga un fluido de limpieza con alta temperatura de ebullición. O sea, vale decir, cambia de fase a presión atmosférica alrededor de los 28 grados. Entonces, lo único lo puedes tener en estado líquido. Hacerlo con refrigerante es prácticamente botar dinero y contaminar el ambiente. En igual medida. ¿Cómo así en igual medida, colega? La contaminación es en igual medida y el costo es más elevado hacerlo con refrigerante. Claro, y además no limpia, ¿no? Claro. Porque el refrigerante tiene temperaturas de saturación negativa a presión atmosférica, por lo cual, claro, yo voy a invertir el cilindro, va a salir refrigerante en estado líquido, pero va a avanzar 30, 40 centímetros y se va a evaporar, pues el refrigerante en estado gaseoso no limpia. Exacto. Entonces, no existe ningún producto que sea alcoholado
que no dañe los componentes del compresor que se puede utilizar en el momento para... Mira, a 141, lo que pasa es que el compresor no tiene que estar, Yerlix. Ya, Tú cuando haces limpieza, el compresor no tiene que estar, porque si no le va a llegar, ¿cierto?, el fluido de limpieza contaminado al aceite. ya. Y una vez que tú limpias internamente, después posteriormente se barre con nitrógeno para sacar las trazas, o sea, o para sacar la mayor parte del líquido de limpieza, instalas el compresor y después se hace vacío y el fluido de limpieza se va a evaporar. Ujú. Entonces el compresor nunca va a estar expuesto a ese fluido de limpieza. Ok. Que entre paréntesis, si queda fluido de limpieza, se comporta como un gas no condensable. Mm. Entonces, en todo caso, debe estar retirado el compresor. El compresor y el filtro, y en lo posible, porque es más fácil decirlo que hacerlo, en lo posible el capilar. Claro, porque igual las trazas sólidas va a ser más difícil extraerlas del compresor que puede salir lo que sea, pero igual van a quedar trazas sólidas. Exactamente, en lo posible el capilar. Y cuando no es posible sacar el capilar, personalmente yo trato de generar, porque es un problema, trato de generar el flujo de limpieza desde el capilar hacia la aspiración. O sea, en el sentido flujo de refrigerante. Ok. Ya. Pero en lo posible sacarlo. Y yo te digo que es más fácil decirlo que hacerlo, porque a veces el capilar en las máquinas comerciales va dentro de la inyección. Sí. Entonces no hay cómo cambiarlo, no hay cómo sacarlo, no hay cómo nada. Entonces Sí. eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero mínimo no debe estar ni el filtro ni el compresor cuando uno hace un procedimiento de limpieza. Ok. Ya. Colegas, ¿alguna otra duda? No. Tenemos la presentación. Vaya, colega. ¿Todo bien entonces? Todo bien. Sí. Oye, les voy a compartir entonces el link, les voy a enviar el PDF, ¿ya? Espero que el curso, colega, le haya gustado y saquen algunas conclusiones. Ahí, bueno, tienen mi número de teléfono, WhatsApp, ¿cierto? Me envían un mensaje, si los puedo ayudar, colega, aquí siempre. Quizás no tan rápido a veces, porque a veces estoy en clases, todo, pero si puedo darle una mano en lo que sea, colega, estamos aquí disponibles para ustedes. Así que eso, colega, nos vemos. Jerry, ¿quién más va a asistir la próxima clase? ¿Qué toca? ¿Cámara o no? Yo voy a asistir. ¿Cámaras toca? Sí, toca cámara. Me parece, Ya. sí. Vaya. Bueno, estar bueno también. Ujú. Colega, ¿alguna otra duda? Andrés, Claudio Andrés. No, por mi parte no. ¿Y qué el curso de cámaras, profe? ¿Qué va a haber ahí? El procedimiento de cámara, pues de instalación de cámara. Mm. Ok. Procedimiento de instalación de cámara, vacío, carga, refrigerante, vamos a analizar el circuito eléctrico, estrategias de control. ¿Vamos a tocar en algún caso PLC o...? No, es que PLC no usamos, Jerry. En este caso no. No. En el caso de las cámaras utilizamos controladores dedicados nomás. PLC, en Es complejo. cámaras no. Quizás en frigorífico, para compresores de mayor tamaño, todo, pero en cámaras no. Ya, ok. Ya. Bueno, nos vemos en cámaras entonces. Mis colegas, muchas gracias. Nos vemos entonces. Saludos. Le envío la presentación. Y acá estamos. Muchas gracias. Que tengan, son 20 para las 9, que tengan lo que queda bueno del día sábado. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Gracias. Chao. Chao.